sobre todo el aparato cardiovascular. Es importante, chicos, conocer la patología cardiovascular, ya que esta es una patología que con los años se va haciendo más prevalente. Sabemos que la edad o el promedio de vida va aumentando, ¿no es cierto? Antes teníamos viejitos de 70 años, ahora tenemos jovencitos de 90 años. ¿Qué quiere decir? Que el promedio de vida va aumentando, depende de las comorbilidades. Puede ser, por ejemplo, una persona que tenga unos buenos hábitos alimenticios, que sea deportista, y vamos a ver que va a llegar a los 80, 90 años con un estado todavía independiente. En cambio, si es una persona que tiene factores de riesgo, que no se controla adecuadamente, que tiene mala alimentación, es sedentaria, vamos a ver pues que a los 60 llega con tanta comorbilidad que parece un ancianito, ¿no? Pero el promedio de vida a nivel mundial va aumentando y esto hace también que con la edad aumente también todo lo que es la patología cardiovascular, como ya van a ver más adelante, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, etcétera, la cardiopatía isquémica va aumentando conforme va aumentando la edad. Por eso es muy importante que conozcamos esta patología porque se hace más prevalente en nuestro medio y a nivel mundial. Entonces, miren, la patología cardiovascular es responsable del 35% de muertes a nivel mundial, ¿no? O sea, 1 millón de personas a nivel mundial mueren por patología cardíaca al año. La cuarta parte de estas muertes ocurre de forma súbita, es decir, son pacientes que no saben que tienen la patología y hacen pues una muerte súbita. Con el aumento del promedio de vida, aumenta la prevalencia también de otras enfermedades que van de la mano con la patología cardiovascular, por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad que lamentablemente va aumentando también lo que son las cifras de mortalidad, no por la misma enfermedad, sino por todas las complicaciones que trae la diabetes. Y entre ellas, lo que es la complicación cardiovascular. Cuando a un paciente, chicos, le diagnosticamos diabetes, no solamente le estamos diciendo que va a tener esas complicaciones, sino también que tiene el doble de riesgo de hacer un evento cardiovascular, es decir, tiene el doble de riesgo de hacer un infarto que una persona que no es diabética. Ahora, lo que es el síndrome metabólico también, sobre todo en países desarrollados, cuando hablamos de síndrome metabólico estamos hablando de la obesidad, de la diabetes, de la dislipidemia y de la hipertensión, ¿no? Todo un síndrome metabólico. Lamentablemente también es una enfermedad que va aumentando, sobre todo en países industrializados, donde tienen mayor tasa de lo que es la obesidad, ¿no? de todo lo que es el síndrome metabólico. Antes se creía que la enfermedad cardiovascular era más frecuente en varones que en mujeres. Sin embargo, ahora ya se sabe que la enfermedad es igual tanto en mujeres como en varones. Lo que pasa es que en las mujeres hay otros patrones diferentes, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres, chicos, hacer una prueba de esfuerzo es menos específica. ¿Qué es la prueba de esfuerzo? Primero, caminar en la faja, ¿no? Haciendo un monitoreo electrocardiográfico. ¿Por qué es diferente? En el varón es más sencillo, porque si encontramos, por ejemplo, ondas T negativas, yo digo, este paciente tiene una isquemia sufrepicárdica. Pero en la mujer hay una variante que es muy frecuente y lo vamos a ver cuando toquemos el tema del electrocardiograma. En las mujeres hay una variante que son las ondas T negativas desde B1 hasta B3. Entonces, ¿cómo podemos saber si una mujer llega con dolor torácico, por ejemplo, y yo veo su primer electrocardiograma y tiene ondas T negativas de B1 a B3? Probablemente si es una mujer como ustedes, una muchacha joven, sin comorbilidad, puedo pensar que es una variante normal, o sea, así nació, ¿no es cierto? Pero si es una persona ya mayor de 50, 60, que es hipertensa, que es diabética, yo ya tengo que pensar que es una cardiopatía isquémica. Entonces, eso, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? La prueba de esfuerzo es menos específica en mujeres. Ahora, en mujeres también es más frecuente lo que es la enfermedad cardíaca microvascular. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de infarto, hablamos de las arterias que se tapan por una placa que se rompió. Pero en las mujeres, muchas veces, tienen toda la sintomatología de angina, se les hace
cateterismo cardíaco para ver cómo están sus arterias, y sus arterias grandes están limpias, no hay nada que abrir, no hay nada que trombolizar, ni que poner stent, nada, pero el problema es a nivel de las arterias pequeñas, de las arteriolas o de la circulación microvascular. Entonces ahí no hay nada que hacer, no hay un tratamiento invasivo, ¿no? Lamentablemente solo nos queda lo que es el tratamiento farmacológico. Entonces, en muchas cosas, chicos, la mujer tiene diferentes características al varón. El total de muertes secundarias a enfermedad cardiovascular es mayor incluso, miren, en mujeres que en varones, ¿no? No es como antes se pensaba. ¿Y por qué? Porque ahora se va descubriendo nuevas enfermedades, pues, que afectan más a las mujeres. Número absoluto de muertes por enfermedad cardiovascular se ha incrementado en mujeres. Que antes también, chicos, por ejemplo, la mujer era de la casa, ¿no? La mujer no fumaba, por ejemplo. Sin embargo, con ese boom que hubo hace algunos años de la igualdad de género, ¿qué hacían las mujeres para sentirse igual que el varón? ¿Qué hacen? Toman igual que el varón, fuman igual que el varón, ¿no? Y lamentablemente no es así. Una mujer no puede tomar igual que un varón, no porque sea una discriminación social, sino porque fisiológicamente la mitad de la cantidad de alcohol que le produce una patología al varón le produce a la mujer. Entonces, lamentablemente no puede haber esta igualdad, ¿no? En lo que son consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas. Entonces, eso es importante. Y ahora, en lo que es el tabaco, también hace más daño a la mujer que al varón, ¿no? El tabaco tiene no solamente cáncer de pulmón, tiene otras causas como la cardiopatía isquémica, tiene otras como, por ejemplo, el cáncer de mama, que está asociado también al tabaco, ¿no? Entonces, hay sustancias que afectan también más a la mujer que al varón. Y la enfermedad pues coronaria asociada a la disfunción de la microcirculación, que como ya les mencioné es más frecuente en mujeres que en varones. Y lo que la ergometría es menos específica en mujeres, por lo que les comento, ¿no? Por las variantes normales, frecuentes que tienen las mujeres. Cuando hablamos de ergometría, hablamos de la prueba de esfuerzo, caminar en la faja, monitoreando electrocardiográficamente el momento en que el paciente hace actividad física, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿para qué usamos eso? Cuando ustedes van a rotar a cardiología, por ejemplo, el grupo que está rotando conmigo, ve que en mi consultorio hay una faja, ¿no es cierto? Entonces, esa faja sirve para hacer la prueba de esfuerzo o también llamada ergometría. ¿En qué casos hago una ergometría? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que me dice, tengo un dolor torácico, opresivo, que tiene todas las características de ser un dolor de tipo isquémico, le hago sacar un electrocardiograma. Pero ¿cómo sacamos el electrocardiograma? El paciente está echado, está en reposo y el electro dura pues unos 10 segundos, ¿no? Dan un electrocardiograma y el electrocardiograma es normal, pero el paciente me dice, doctor, es que a mí no me duele cuando estoy sentado o echado, a mí me duele cuando camino. Y es así. ¿Qué pasa con la enfermedad cardiovascular, chicos? El paciente cuando está echado o sentado puede estar asintomático porque sus requerimientos miocárdicos de oxígeno son bajos cuando está en reposo, pero cuando hace alguna actividad física es donde las arterias necesitan pues mandar más sangre a lo que es el miocardio, y como las arterias están cerradas no llega la cantidad suficiente de sangre al miocardio y ahí es donde el paciente presenta dolor. Entonces, en un electrocardiograma normal yo puedo tener un electro sin alteraciones, pero cuando hace la prueba de esfuerzo, el paciente empieza a caminar y no camina a cualquier velocidad, a cualquier pendiente, sino tenemos varios protocolos de acuerdo a la edad, de acuerdo a la morbilidad del paciente. Tenemos el protocolo de Bruce, por ejemplo, para pacientes jóvenes, tenemos el Naughton, el Bruce modificado, de acuerdo a la edad del paciente. Entonces, una vez que hacemos la prueba de esfuerzo, ¿qué hacemos? A ver, le colocamos sus electrodos en el pecho, el paciente empieza a caminar y nosotros en la computadora vamos viendo cómo está el electrocardiograma durante la actividad física.
Entonces ahí le vamos monitoreando al paciente la frecuencia cardíaca, la presión arterial, vamos viendo si el electrocardiograma se modifica, vamos preguntando al paciente si tiene algún síntoma de dolor torácico. Entonces, si el paciente empieza a caminar y nos dice, doctora, acá me duele, ahora me duele, por ejemplo, ¿no? Si es un dolor importante, chicos, no solamente nos los va a decir, sino el paciente presenta diaforesis, presenta palidez, hay cambios, ¿no es cierto? Uno puede fingir un dolor intenso, pero si no te duele, tu color es normal, si no te duele, no estás transpirando, no tienes ese reflejo vagal, como cuando el paciente realmente tiene un dolor de tipo isquémico. Entonces, ahí vamos viendo si hay cambios electrocardiográficos. ¿Y a qué cambios nos referimos? Vamos a ver la próxima clase en electrocardiograma, cuando hablemos del segmento ST, se puede infradesnivelar o supradesnivelar, ¿no? O también puede haber ondas T negativas, puede haber extrasístoles, etc. Entonces, si yo veo que este paciente que tiene clínica de cardiopatía isquémica, le hago una prueba de esfuerzo y hay cambios electrocardiográficos, la prueba es positiva, ¿no? Perdón, chicos. Estoy en clases. Entonces, a eso nos referimos con ergometría y ojalá que el grupo que esté rotando vean todavía una prueba de esfuerzo. Generalmente lo hacemos en pacientes que tienen esas características, ¿no? Para que no acaben sin ver la prueba, vamos a tratar de hacer una prueba y si no hay paciente, a uno de ustedes, pues, para que vean cómo funciona el corazoncito durante la actividad física. Ahora, para recordar, chicos, un tema que ya ustedes vienen tocando en lo que es semiología, los síntomas y signos cardíacos, ¿no? Vamos a volver a revisarlos porque, según lo que voy preguntando, al menos en el grupo de rotación, hay cosas que no están muy frescas, que digamos. Entonces, vamos a hablar sobre los síntomas cardíacos. ¿Qué habla? Los síntomas que son las sensaciones que uno siente, pues, ¿no? Y los signos son los signos que puedo encontrar durante un examen físico. Entonces, cuando hablamos de síntomas de lo que es cardiovascular, pueden ser síntomas por isquemia, pueden ser síntomas por obstrucción o pueden ser síntomas por alteraciones del ritmo. Entonces, si son síntomas por isquemia, ¿a qué nos referimos a esto, chicos? Miren, estas son las arterias coronarias, que ya lo han visto ustedes en lo que es anatomía cardíaca, ¿no? De la aorta nace la coronaria derecha y la coronaria izquierda, ¿no? Y la coronaria izquierda pues se va a dividir en lo que es la circunfleja y la descendente anterior, y la coronaria derecha va a ir por el surco auriculoventricular derecho para irrigar todo lo que es el ventrículo derecho y se va hacia la cara posterior, solamente como un recuerdo. Entonces, la irrigación cardíaca. Cuando hablamos de isquemia, como su nombre lo dice, es falta o disminución en la llegada de sangre hacia el tejido miocárdico. Eso es isquemia. Entonces, ¿qué nos va a referir el paciente? Nos va a referir el dolor típico. Es un dolor que ya lo conocemos desde muy pequeños, ¿no? Porque lo vemos en películas, en novelas. Por ejemplo, cuando un paciente se infarta en una novela, ¿qué empieza? Empieza a quitarse la corbata, empieza a agarrarse la mano en garra en el pecho. Ya sabemos, desde niños, se está infartando ese actor, ¿no? En la novela. Entonces, ese es los síntomas por isquemia miocárdica. Es un dolor torácico, opresivo, retroesternal. Es un dolor que no es focalizado. No me puede decir me duele acá. Si me dice me duele acá con el dedito, yo ya estoy pensando que ese es un dolor muscular, puede ser óseo, puede ser del cartílago. Pero el dolor tipo anginoso es un dolor inespecífico. El paciente puede referirnos como que se ha atragantado con un pedazo de carne y no pasa, o sea, asfixiante, o que le están ahorcando, por eso es que se aflojan la ropa, no piensan que les está sofocando. Algunos pacientes pueden referir como una pesantez, como que un elefante se ha parado en mi pecho y no puedo respirar, no puedo hablar. O sea, el paciente que se está infartando en emergencia, chicos, no va a estar sentadito esperando que le atiendan. El paciente está desesperado porque siente que le ahorcan, que le falta el aire, ¿no? Ahora, este dolor es un dolor típico, opresivo, como les digo, inespecífico, que se puede irradiar al brazo, sobre todo la cara interna o el lado cubital del brazo izquierdo, puede irradiarse hacia el cuello, incluso a la zona maxilar. Hay pacientes también que pueden referir el dolor a nivel maxilar o hasta como simular un dolor de muela, ¿no? También, dependiendo de la ubicación del infarto, el dolor también puede ser a nivel epigástrico.
puede ser epigástrico y se puede confundir con una gastritis, se puede confundir con una úlcera péptica, porque el dolor es pues acá en el estómago. Incluso va a estar acompañado de todos los síntomas vagales que conocemos, ¿no? De lo que es la diaforesis, la palidez. El paciente también puede tener náuseas y vómitos. Entonces, uno como médico muchas veces podemos equivocarnos, ¿no? Podemos dirigir nuestro diagnóstico hacia una gastritis, hacia una úlcera péptica, y se nos puede estar pasando un infarto. Por eso es importante, chicos, la historia clínica del paciente, los factores de riesgo del paciente. Ahora, no es absoluto, ustedes van a ver que en medicina no es absoluto. He tenido pacientes, el paciente más joven que he visto es de 28 años, sin factores de riesgo, sin hábitos nocivos, que ha hecho un infarto, un ST elevado, ¿no? Pero siempre preguntar, por ejemplo, los factores de riesgo, preguntar a qué actividad se dedica. Ahora, chicos, también una recomendación, hay muchas personas jóvenes que toman, por ejemplo, mezclan el whisky con el Red Bull, ¿no? Entonces, esto hace tanta vasoconstricción que hay pacientes que se llegan a infartar por esto. También hay que preguntar, ¿no? ¿Qué hábitos nocivos tiene el paciente? Otra cosa importante, algunos usan también lo que son bebidas energizantes, quemadores de grasa, ¿no? Lo que es la carnitina, taurina para hacer actividad física. También son vasoconstrictores, taquicardizantes. Entonces, preguntar los hábitos nocivos. Ahora, si es un paciente en emergencia, pues no nos vamos a estar demorando en eso, ¿no? Si le preguntamos esas cosas, pues nos mandará al diablo el paciente porque está con dolor. Pero ya dependiendo, ¿no? Si el paciente está en emergencia, si está en piso, si está en consulta externa, nuestra anamnesis tiene que ser de acuerdo al estado de gravedad del paciente. Entonces, cuando hablamos de isquemia, hablamos de la placa aterosclerótica que se forma en las arterias y en algún momento se rompe y tapa la arteria. Ahí es donde el paciente va a presentar lo que es la isquemia, ¿no? Y todos los síntomas de angina que les comento. Ahora, si los síntomas son por trastornos de la función de bomba, ¿qué quiere decir? O que el ventrículo derecho no se contrae bien o que el ventrículo izquierdo no se contrae bien. Si el ventrículo izquierdo es el que no se contrae bien, o sea, tiene una insuficiencia del ventrículo izquierdo, el síntoma predominante va a ser la disnea. ¿Qué es la disnea? La dificultad para respirar, ¿no? La disnea puede ser disnea paroxística nocturna, puede ser ortognia, puede ser trepognia, etc. Y si el ventrículo derecho es el que está insuficiente y no se contrae bien, tiene una insuficiencia cardíaca derecha, los síntomas predominantes son de congestión. O sea, va a haber edemas, ingurgitación yugular, ascitis, etc. Ahora, si los síntomas son por obstrucción al flujo, ¿qué quiere decir obstrucción al flujo? Que las válvulas, la válvula mitral o la válvula aórtica o tricuspidia, no se abran adecuadamente, estén obstruyendo el paso de sangre de aurículas a ventrículos. ¿Qué va a presentar el paciente? Igualmente agitación, disnea, dificultad respiratoria, etc. Ahora, si el paciente tiene trastornos del ritmo, ¿qué va a presentar? El paciente nos va a indicar que tiene palpitaciones, ¿no? Siento que se acelera, que por momentos se para, puede sentir, por ejemplo, puedes tener síncope. Digamos que el paciente haga una bradiarritmia, un bloqueo, el paciente se sincopa, ¿no? Pérdida de la conciencia súbita. No se olviden, ¿cuál es la diferencia del síncope con, por ejemplo, la hipotimia, ¿no? Cuando hablamos de síncope, chicos, hablamos de una pérdida súbita de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está caminando o algo, o está haciendo algo y es como que lo desenchufan y se cae. El paciente puede golpearse la cara, puede hacerse un TEC, etc. En cambio, si un paciente antes de perder el conocimiento tiene, por ejemplo, halos de visión, trastornos de visión, ¿no? O tiene, por ejemplo, tiempo para acomodarse, no se llega a caer, entonces eso ya no es un síncope. Entonces, síncope, pérdida súbita de la conciencia, ya que es un signo y síntoma también cardiovascular que no es muy frecuente de origen cardiovascular, sino lo más frecuente es que sea de origen neurológico. Pero si tiene eso el paciente, hay que pensar en una arritmia, ¿no? En un trastorno del ritmo. Entonces, cuando hablamos de isquemia, como ya lo hemos dicho, tenemos el dolor torácico, el dolor anginoso, ¿no? ¿Y por qué se da? Se da por una diferencia
entre lo que necesita y lo que le llega. O sea, aumentan sus necesidades, pero no le llega la cantidad suficiente de sangre al miocardio. Entonces, por eso se producen los síntomas de isquemia miocárdica. Cuando hay trastorno de bomba, es decir, hay una insuficiencia del ventrículo izquierdo o del derecho, el paciente va a presentar fatiga. El paciente, o sea, ¿qué quiere decir? Falta de fuerzas, no estoy fatigado, no puedo caminar, me siento cansado. Va a presentar una elevada presión intravascular, ¿no? Detrás del ventrículo insuficiente. Por ejemplo, si es del ventrículo izquierdo, ya hemos dicho disnea, ¿no? Si es del ventrículo derecho, presentará los síntomas de falla cardíaca derecha, que son congestión básicamente. Entonces, miren, por ejemplo, si nosotros vemos esta placa radiográfica y es un paciente que tiene disnea, ¿qué nos está indicando esto? Miren, estos campos pulmonares no están de esta ecogenicidad, sino están, es como un patrón en alas de mariposa, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, nos está indicando que hay congestión. El paciente puede estar en edema agudo de pulmón. Igualmente acá, miren, si nosotros vemos los edemas, chicos, también es un signo y síntoma cardiovascular, ¿no? Porque el paciente lo siente también y lo podemos objetivar. Los edemas no solamente son de causa cardíaca, puede ser, por ejemplo, edemas de causa nefrológica, ¿no? Por un síndrome nefrótico, puede ser también por causas de hipoalbuminemia, ¿no? Puede ser también por obstrucción a nivel linfática. Pero ¿cuál es el edema típico cardiovascular? Es el paciente que amanece bien, o sea, no está hinchado y en el transcurso del día se va acumulando el líquido en los miembros inferiores. Ahora, eso sí camina, pero si es un paciente postrado, si es un paciente que está en la cama, el líquido se va a acumular en las zonas declives, ¿no? Será en la espalda, en la zona sacra en ese caso. Entonces es un edema que va aumentando con el transcurso del día. La diferencia, por ejemplo, con el edema de origen renal, es que el paciente con edema de origen renal amanece hinchado. O sea, ese paciente amanece con la cara hinchada, con los ojos hinchados, ¿no? Y, por ejemplo, el edema por obstrucción linfática es un edema duro que no deja fovea y que es permanente. Se siente, se echa, haga lo que haga, le des diurético, no le des, siempre está hinchado. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción a nivel de lo que es toda la circulación linfática. Entonces, siempre debemos ver si los síntomas pues, son de origen o no cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes? La disnea, ¿no? Que es dificultad para respirar. El dolor torácico. El dolor torácico, chicos, es uno de las principales consultas en emergencia. No muchas personas llegan con dolor torácico, pero el dolor torácico puede ser por múltiples causas. Las causas que ponen en riesgo la vida del paciente, por ejemplo, el infarto miocárdico, la disección aórtica, el tromboembolismo pulmonar. Otras causas que ponen en riesgo la vida del paciente, por ejemplo, que sea una rotura esofágica, que sea una úlcera perforada, por ejemplo, ¿no? Y otras causas, pues la neumonía, tenemos, por ejemplo, hasta de lo más simple, una costocondritis, puede ser una pericarditis, etc. Ahora, eso tenemos que corroborar con el examen físico, ¿no es cierto? Es importante, una buena historia, pero hay que corroborar con el examen físico. El síncope, que ya hemos dicho que es la pérdida súbita de la conciencia, el edema, que ya hemos visto que puede tener otras causas, ¿no? La disnea puede tener origen cardíaco o no, ¿no es cierto? ¿Qué es la disnea? La dificultad para la respiración. La disnea, que es más patognomónica de la patología cardíaca, es la disnea paroxística nocturna. ¿Cuál es esa disnea? Es una disnea que el paciente se acuesta tranquilo y después de unas 2 o 3 horas de estar echado empieza a sentir la dificultad respiratoria. Tanto que el paciente nos va a decir, doctora, yo me acuesto tranquilo y a la 1 de la mañana tengo que sentarme en la cama, abrir las ventanas porque siento que me falta aire. Esa es la disnea más patognomónica de patología cardiovascular. La otra, por ejemplo, la ortopnea, es la dificultad para respirar cuando uno está echado, ¿no?
Puede ser de origen cardíaco, la disnea en general, o puede ser de origen pulmonar. Hay pacientes también que son muy ansiosos, ¿no? Con una crisis de ansiedad pueden hacer disnea, o hay pacientes pues que suben rápidamente de peso. Cuando uno sube súbitamente de peso, también presenta disnea. Entonces le vamos a preguntar a un paciente que de pronto subió de peso así rápidamente, puede ser por uso de corticoides, ¿no? Que hacen que suben rápido, etcétera. Entonces estos pacientes van a cansarse hasta al amarrarse el zapato, ¿no? Entonces yo me agito, me canso, hay que preguntar, ¿y usted desde cuándo tiene este peso? ¿En cuánto tiempo ha subido, por ejemplo? Ahora, el edema, que ya hemos dicho que puede ser de otros orígenes, y el síncope, que puede ser, la causa más frecuente es neurológico. Si no es neurológico, hay que buscar patología cardiovascular. Y dentro de la patología cardiovascular, chicos, el origen más frecuente del síncope puede ser por una arritmia o puede ser por una estenosis de la válvula aórtica. Entonces hay que hacer estudio para ver qué patología le produce el síncope al paciente. Entonces debemos hacer una evaluación cuidadosa, una anamnesis adecuada. La anamnesis, como les vuelvo a repetir, no es igual en emergencia que en consulta externa, que en hospitalización. En emergencia tienes que focalizar, ¿no? ¿Qué le duele a mi paciente? ¿Por qué le duele así rápido en 5 minutos? No le voy a preguntar de sus abuelitos cuando el paciente se está infartando, ¿no es cierto? Pero si ya está en hospitalización, tengo todo el tiempo para hacer una buena historia clínica completa. Igualmente, en consulta externa no tenemos mucho tiempo, pero hay que focalizar a dónde vamos con nuestra anamnesis. Tenemos una buena anamnesis y un buen examen físico, no se olviden, no se puede reemplazar por un examen auxiliar. No hay un método auxiliar o un examen que pueda reemplazar un adecuado interrogatorio y un adecuado examen físico. Ahora, si nosotros ya tenemos una buena anamnesis, un examen físico, nos debemos valer de los exámenes auxiliares o laboratoriales, ¿no? Por ejemplo, la electrocardiografía. El electrocardiograma, que lo vamos a ver en la siguiente clase, es el método más económico, más disponible, menos invasivo y que lo obtenemos en 15 segundos. Entonces, y nos da muchos datos acerca del ritmo, nos da datos acerca de la isquemia. Por ejemplo, para diagnosticar un infarto miocárdico ST elevado, el gol estándar es el electrocardiograma, ese examen tan sencillo que tenemos. Ahora, otros exámenes, por ejemplo, una simple placa de tórax nos va a orientar a la patología. Si vemos nosotros que está en edema agudo de pulmón, si vemos una cardiomegalia, si vemos derrame, etcétera. Una simple placa nos va a orientar al diagnóstico. Y otras técnicas, pues, que son mucho más especiales, ¿no? Como un angioten, tenemos la resonancia, etcétera. Pero como les vuelvo a repetir, no se debe hacer mal uso de los métodos auxiliares. O sea, no voy a pedir yo pues resonancia para todo, ¿no? Imposible. Entonces hay que ver qué examen nos va a ayudar a llegar a nuestro diagnóstico. Otros exámenes, por ejemplo, la ergometría, como hemos dicho, ¿no? Si el paciente tiene síntomas al hacer esfuerzo físico, podemos usar la ergometría. Ahora, en lo que es el examen físico, chicos, es muy importante la toma de presión arterial. Si ustedes no han aprendido correctamente a tomar la presión en lo que es instrucción básica médica o en semiología, háganlo ahora, ¿no? Háganlo ahora con el papá, con la mamá, con la persona que vivan, con la persona que estén o entre ustedes. Tómense la presión arterial, aprendan a tomar la presión arterial. Por ejemplo, esta es una manera inadecuada, ¿no? Porque el paciente tiene que estar sentado, tiene que haber descansado por lo menos 10 minutos, no debe haber tomado café, no debe haber fumado, ¿no? Aparte, el paciente tiene que estar sentado con los pies sobre una superficie dura, el brazo tiene que estar apoyado en una superficie dura, no puede estar así flotando el brazo, tienen que poner el brazalete a 2 centímetros de la flexura del codo hacia arriba, palpan la arteria humeral, ahí ponen el estetoscopio, la campana entre las dos mangueras del tensiómetro y tienen que, primero ponen la campana y palpan el pulso, pueden palpar el pulso radial, ¿no? Y van insuflando poco a poco hasta que el pulso radial desaparece. Cuando ustedes ya no palpan el pulso, sigan insuflando unos 10 milímetros de mercurio más
Y recién ponen ahí la campana y se ponen ¿cómo se llama esto? Olivas. Las olivas recién se ponen al oído y van bajando poco a poco, bajan de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Si el paciente es arrítmico, 1 milímetro por segundo. Entonces van bajando y van a escuchar los ruidos de Korokov. El primer ruido de Korokov es la presión sistólica, luego va disminuyendo hasta que caemos en el gran silencio, ¿no? Es en un momento donde desaparecen lo que no escuchamos los latidos y luego nuevamente volvemos a escuchar los latidos hasta que el último es la presión diastólica. Entonces los ruidos de Korokov y ustedes tienen que estar tomándose la presión para que puedan así entrenarse, chicos. Es importante que ustedes sepan tomar adecuadamente la presión. Hay algunos casos, llegan pacientes chocados. ¿Dónde estamos? Oye, recién estamos. Mucho estoy hablando, creo, porque no avanzamos nada. Hay algunos casos, chicos, donde el paciente llega chocado. Entonces no van a poder escuchar la presión. Tienen que aprender a tomar la presión palpatoria, ¿no? O sea, no pongan el estetoscopio, sino palpen con su dedito el pulso. Palpen, van a ver que una vez que insuflan va bajando y la primera palpación es la sistólica y la última es la diastólica. Entonces también es importante que aprendan a tomar la presión arterial. En el electrocardiograma vamos a ver si hay o no arritmias. La placa radiográfica, como les digo, nos va a indicar, por ejemplo, si hay una cardiomegalia, y si es una cardiomegalia, ¿qué estará crecido? ¿Por qué está grande este corazón? ¿Ha crecido la aurícula? ¿Ha crecido el ventrículo? ¿Qué ha crecido? ¿No? Por ejemplo, en este caso, miren, el índice cardíaco no debe ser mayor al 50% de lo que es el índice torácico. Si es más del 50%, estamos hablando ya de cardiomegalia. La cardiomegalia puede ser por crecimiento de cavidades izquierdas o derechas. ¿Cómo sé si acá ha crecido el ventrículo izquierdo o el derecho? Miren cómo acaba el corazón, acaba en punta, ¿no? Entonces acá hay un crecimiento de ventrículo izquierdo. Si es una cardiomegalia y el corazón acaba así en forma redonda, es un crecimiento de ventrículo derecho. Entonces, eso por ejemplo ya me va a orientar, ¿no? Yo veo que acá está en punta, entonces digo, ya ha crecido el ventrículo izquierdo. ¿Por qué habrá crecido? Ya tengo que dirigir mi diagnóstico a eso, ¿no? Aparte también los campos pulmonares, tenemos que ver cómo está el botón aórtico, cómo está el cono de la pulmonar, cómo está la aurícula izquierda, cómo está el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha y ventrículo derecho, ¿no? Y también importante ver lo que son los campos pulmonares. Ahora, cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, este paciente tiene insuficiencia cardíaca, según mi historia clínica y mi examen físico. Tengo que pensar qué lo habrá llevado a la insuficiencia cardíaca a este paciente. ¿Será una hipertensión, una valvulopatía? ¿Será que se ha infartado y el corazón ha quedado insuficiente? ¿O tendrá una cardiomiopatía hipertrófica, dilatada, restrictiva? O sea, tengo que pensar en la etiología, ¿no? O digamos que es de una zona endémica o ha tenido una enfermedad de Chagas. ¿Qué ha sido? Tengo que pensar cuál es la etiología que me ha llevado a esa patología. Tenemos que ver también si hay anormalidades anatómicas, ¿no? Para eso, por ejemplo, tenemos el examen de la ecocardiografía, que es un examen que es una ecografía del corazón que nos va a indicar el tamaño de las cavidades y de las estructuras anatómicas, ver si hay anormalidades fisiológicas, ver cuál es el grado de discapacidad del paciente, porque chicos, hay también insuficiencia, por ejemplo, en atletas, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante cómo se clasifica esto, acá. Entonces, por ejemplo, si el paciente nos habla de disnea, de una dificultad para hacer actividad física, la dificultad, chicos, no se puede medir igual en un paciente, por ejemplo, en un atleta de competencia, que en un paciente, pues como ustedes, estudiante de medicina, ¿no? Que se dedican más a estudiar que a hacer actividad física, o en una ama de casa, por ejemplo. Entonces, el grado de disfunción o el grado de disnea lo vamos a medir mediante la clasificación de la NIJA, ¿no? Que es una clasificación antigua, pero que es adecuada y no tiene por qué modificarse. La clasificación de la NIJA, como ven acá, la va a dividir en 4 clases. La clase 1 es cuando el paciente nos indica
que no tiene síntomas para hacer las actividades cotidianas. O sea, los síntomas ya serán pues cuando hace actividad extremadamente superior a lo normal, ¿no? La clase 2 es cuando el paciente tiene síntomas al hacer actividades que él normalmente realiza. Por ejemplo, si es un atleta y corre 5 kilómetros, tendrá dificultad ahora para respirar al correr 5 kilómetros. Pero si es, por ejemplo, una ama de casa que solo camina hasta el segundo piso, tendrá dificultad para subir al segundo piso. Por eso es que la clasificación es de acuerdo a la actividad física de cada persona o de cada paciente. A tu compañerita hazle despertar. ¿Sabes qué? Anda al baño, lávate la cara y vienes, ¿ya? Igual todos los que tengan sueño, acá deja de bostezar porque me vas a hacer dar sueño. Váyanse al baño, lávense la cara y regresen. Yo sé, chicos, que el horario es complicado, pero igual es para ustedes que para mí, ¿ya? Entonces, si ustedes no colaboran, a mí también me bajan pues las ganas de seguir hablando, ¿ya? Anda, lávate la cara. Mójense la cara. Si tienen un caramelito, chupen un caramelito y